Hay alguna gente que ha decidido que este es un buen momento para figurar, que en Venezuela es un buen momento para hacerse famoso o para buscar que los vean, para buscar que hablen de ellos o para buscar imponer su visión, bien sea orgánicamente propia, para llamar la atención, o bien sea al servicio de alguna agenda comunicacional. No hay nada más deleznable que en medio de una tragedia ver cómo alguien intenta, como ave carroñera, imponer un criterio sin empatía alguna y sin consideración alguna ni por las víctimas, ni por los sobrevivientes, ni por sus familiares, ni por los que todavía ahí soportan en Vargas toda la situación que se está viviendo. Entonces es el momento en el que uno se pregunta, oye, ¿de verdad esta gente entiende lo que significa hoy en día para alguien vivir en Vargas? Toda esta gente que anda hablando a la ligera sin conocer el tema sobre dónde hay que construir, dónde no hay que construir, donde hablan de, no, en Vargas no se puede hacer más nada, eso hay que declararlo camposanto, etcétera, etcétera, o no, la culpa que se cayeran los edificios, etcétera. ¿De verdad a ustedes les parece que es lógico estar en eso a estas alturas? Bueno, hay una gente a la que sí le parece lógico. Hay una gente que considera que este es el momento para ellos brillar sobre los muertos, sobre los sobrevivientes y sobre sus familiares, cuando todavía hay gente buscando a sus cadáveres, a los cadáveres de sus familiares, amigos y vecinos debajo de los escombros. Bastaría preguntarse, ¿a qué responde esta ruindad? ¿De dónde han salido estos personajes tan ruines en medio de esta desgracia? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Su canal YouTube favorito, Daniel Lara Farías, presenta hoy un nuevo episodio de Fuera de Orden. La plomería informativa que divierte a la chiquillería, entretiene a la muchachada, al chavismo criminal, valga la redundancia, lo pone a correr y a la oposición falsaria lo pone a sudar. Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por darle me gusta a este video, gracias por suscribirte al canal, gracias por permitirme seguir creciendo suscribiéndote a mi canal en Patreon. En Patreon suscribiéndote por el monto mínimo de $1 al mes, que es lo mínimo que se paga allí porque así estamos. Y dependiendo del plan al que te afilies, mensualmente me ayudas a seguir adelante con esta labor. Y por supuesto me permites también seguir haciendo más contenidos. Allí en Patreon tenemos más contenido que lo que tenemos en YouTube y poco a poco vamos a ir, y lo hemos ido haciendo, teniendo mucho más contenido en Patreon que en YouTube, porque como ustedes comprenderán, el ritmo de trabajo es lo suficientemente fuerte, pero también hay cosas que están para Patreon y cosas que están solamente para YouTube. Si estás en Patreon, estás viendo este programa antes de su estreno en YouTube. Esa es una de las ventajas. Y sin la publicidad de YouTube. Tanta gente que dice, oye, Daniel, pero tanta publicidad en YouTube. Amigo, eso no lo controlo yo. Yo no controlo la publicidad que hay en YouTube. Eso lo puedes controlar tú. Bien sea suscribiéndote al YouTube Premium, que es lo que yo hice porque me fastidia mucho esa publicidad. O si lo que tú quieres es exclusivamente ver mi programa sin la publicidad y antes de que se estrene, por planes que van desde $1 al mes, tienes la ventaja de ver este programa sin los comerciales de YouTube y antes de su estreno en YouTube, con un añadido especial exclusivo para suscriptores. Ahí estamos, pues. Gracias a todos los que de punta a punta en el estado Vargas, capital La Guaira, nos siguen, nos comentan y nos permiten continuar aquí. Quiero enviarle un saludo cordial a todos los egresados del Liceo Mariano Montilla, a los egresados del Liceo Lorenzo González de Montesano, a los egresados del Colegio Montesano, a los egresados del Colegio Ciso Martínez. Mi saludo cordial y afectuoso a todos los egresados del Liceo Licenciado Aranda, del Colegio San Vicente de Paúl, del Colegio Salto del Ángel, allá en Cateramar, del Liceo Narciso Gonel, de la Escuela Alfredo Machado, de la Escuela Miguel Zuniaga, de la Escuela Eugenio María de Hostos, de la Escuela Juan Aranaga, de la Escuela República del Salvador, de la Escuela República de Panamá en La Guaira, allá en el Cardonal. Saludos a la gente del Cardonal en La Guaira, ¿vale? Oye, del Cardonal. Saludos a toda esa gente, ¿vale? A la gente
que en estos días me mandaron un mensaje por ahí y me dicen, muchacho, ¿cómo sabes tú que existe esta zona? ¿Verdad? Saludos allá en La Páez, en Mirabal, en El Respiro, en Valle de la Cruz y La Jungla. Yo me acuerdo que yo, voy a contar esto porque es una historia buena. Yo me acuerdo que yo una vez, yo conocía los bloques de La Páez, la urbanización Páez, que por cierto, el bloque 3 de La Páez sufrió un colapso lamentable, lo siento muchísimo y espero que las cosas allí sean leves para quienes habitan en la urbanización Páez, en las veredas de La Páez, tanta gente, tantos amigos allí, tanta rumba a la que fue uno allí en la vereda de La Páez, cómo se bailaba ahí en el día de Santa Bárbara, el día de San Juan, en las fiestas, en Carnaval, en Semana Santa. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Liceo José María Vargas, acababa yo de llegar de mi paso por un colegio privado, que era el Colegio Salto del Ángel, y yo me fui a estudiar al Liceo José María Vargas, por un lado porque mi papá había quedado recientemente desempleado porque había cerrado la línea aeropostal venezolana. Saludos a los veteranos de la línea aeropostal venezolana, la que era del Estado, la que quebró en manos de Rafael Caldera en el año 94. Pero además de eso, más allá de la imposibilidad que tenía económicamente mi papá en ese momento para seguirme pagando un colegio privado, yo no quería estudiar ciencia, yo quería estudiar humanidades y podía estudiar humanidades en el Liceo José María Vargas, que de paso me quedaba muy cerca de la casa y el 10 de marzo. Entonces me fui a estudiar humanidades y yo venía de estudiar en un colegio privado, a pesar de que yo estudié la primera completa en una escuela pública, en la escuela Hugo Domínguez Sánchez. Y llego entonces yo a mi colegio público, lo más tranquilo, lo más natural, un muchacho de barrio, sin mayor problema. Y me tocó un grupo buenísimo de compañeros que desde el primer día eran una cosa maravillosa. Yo nunca me he integrado tan rápido a un grupo como cuando llegué al primero de Humanidades B. Ya, integradito ahí, todo el mundo chévere y tal. Y los primeros días, a la semana, una cosa así, cumpleaños una compañera, me acuerdo, Leslie. Saludos a Leslie, allá en La Jungla. Pero yo no sabía que era La Jungla, yo nunca había ido para allá porque yo en realidad no conocía mucho Catelamar. Mis predios estaban más en Maiquetía, en Macuto, por ahí, que era donde vivía mi familia, eso, pero yo Catelamar no había pateado tanto Catelamar. Pariata sí, 10 de marzo, y, ¿cómo se llama? Monterrey, La Bloquera, el cementerio, Pariata, Cruz de Pariata, Cerro La Lluvia. Eso era mi pateadero. Era Alcaba la Vieja, Montesano, Malboro, Malborito, Canaima, todo eso. Pero Catelamar no era el sitio donde yo andaba. Entonces, esta muchacha cumplía años, ¿no? Entonces, mira que vamos a hacer el cumpleaños de Leslie. Y nos va. ¿Dónde vive Leslie? No, Leslie vive en Catelamar, vámonos. Y el muchacho no ve peligro, yo me fui. Y llegamos a en el autobús, nos vamos allá en los bloques de La Páez. Los bloques de La Páez. Yo lo que dije fue, vive en La Páez. ¿Ves? Entonces nos paramos allá en La Páez a comprar cositas. En realidad compramos comida porque la mamá iba a cocinar. Nosotros compramos, así le hizo un arroz con pollo maravilloso, de verdad, qué gran recuerdo. Y nosotros compramos unas bebidas espirituosas de esas que le encanta a los estudiantes venezolanos, es decir, anís. Bueno, divino, ¿no? Subimos nosotros con nuestras 2 bombonas de anís respectivas, salimos de la cosa y yo veo que entonces, yo pensaba que yo iba para los bloques de La Páez. Y viene la mamá de Leslie, una señora muy simpática, muy agradable, muy buena gente, y dice, bueno, ya yo pagué la carrera y ella pagó un jeep. Entonces veo que nos montamos en el jeep y digo, pero nos vamos para lo que es La Paz. Montamos en ese jeep y enfila ese jeep para allá arriba, para el cerro. Y de repente el jeep, y de repente siento que estoy acostado. Y yo, Dios mío, ¿para dónde voy yo? ¡Santo Cristo! Y de repente el jeep se para. Y hace patrata y empieza a subir de retroceso, amigo. Y llega a una explanada. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde estaré yo, no? Y empiezo a ver hacia alrededor, no había nada. Y veo así para arriba y veo la entrada de los túneles
de la autopista Caracas a La Guaira, la entrada del Boquerón. Yo digo, yo estoy en la cima del mundo. En la cima del cielo de Ricardo Montaner. Llega ahí, entonces ahí había que bajar por unas escaleras raras. Uno bajaba por una escalera y llegaba al barrio La Jungla. Amigo, una de las mejores fiestas a las que yo he ido en mi vida. ¿Cómo bailé yo ahí? No pues, no. Estaba de moda Tito Roja, vale. Me acuerdo que estaba el disco de Tito Roja que tenía la canción Claro. Amigo, voy a cumplir 46. Voy a cumplir 46 en un mes, así que... La Jungla, Valle de la Cruz, El Respiro, Vista al Mar, Valle... aquí en Catelamar. Y para allá, para Caraballeda, Valle del Pino, Corapal, Corapalito. Allá en Corapalito nació el infame de Guaidó. Bueno, no nació ahí. Vivió ahí, lo criaron ahí. Pero en fin, amigos. Cosas que uno vivió. Y entonces, cuando... Esto es lo importante, ¿no? Amigo, ¿usted cree que yo entré para ese barrio, yo bailé, bajamos caminando, ya en la noche, todo zarataco, lo más tranquilo, lo más rico, o sea, una cosa ahí normal, sin mayor problema. Y yo aprendí desde niño en la escuela, cuando estaba en la escuela, que yo iba para todos esos barrios, que toda la gente en Vargas, voy a hablar de Vargas, la gente en Vargas, en los barrios, yo me daba cuenta que no había diferencia en la forma en que se expresaba culturalmente los valores, como se expresaban, o los valores que habían en los hogares. Yo recuerdo bien cómo, estando en la escuela de Domínguez Sánchez, yo subía a volar papagayo en el cerro en Monterrey. Los que viven en Monterrey estoy seguro que saben a qué yo me refiero, a la lomita. Yo subía a volar papagayo para la lomita, que era una especie de esquina que había en el cerro, donde se había construido una casa, y esa casa estaba bien reforzada y quedaba un techo sobresaliente, que era como una explanada, y uno volaba papagayo ahí, y era la zona donde volaba papagayo a todo el mundo. Y yo recuerdo que yo iba a volar papagayo para allá con mis amigos, compañeritos de clase, y se supone que ellos vivían en el cerro, y yo vivía en los bloques. Tú podías estar en el cerro, en los bloques, o en cualquier otro sitio de Vargas, con muchachos de tu edad, y en esa casa estaban los mismos valores. Número 1, mijo, son las 6 de la tarde, vaya para su casa. O mejor dicho, antes, mire, vengan para que coman, vengan para que cenen y se vaya para su casa. No te dejaban irte de esa casa sin cenar. ¿Por qué? Bueno, venga para que cene y vaya para su casa. Si se hacía más de las 6 de la tarde, se hacía de noche, la mamá te acompañaba. Vamos a acompañarlo, mire, vamos a acompañarlo. Y llegaba a tu casa y decía, ay, mire, ¿cómo está, señora? No, es que lo vine a acompañar. Él ya cenó, yo. Y si los amiguitos venían para tu casa, ocurría lo mismo. Estuvieras en el loque, vivieras en el cerro, en el callejón. Compañeritos míos de clase, uno vivían en el loque, otro vivían en Atanasio Girardot, otro vivían en el barrio que está, otro vivían en el barrio Bonanza, otro vivían en el otro bloque de Marzo, otro vivían en Monterrey, la bloquera, y yo veía exactamente los mismos valores en todas partes. ¿Usted van a jugar a Nintendo? Pero ya hicieron la tarea. No, hay que hacer la tarea primero. Si no hace la tarea no pueden jugar a Nintendo. Eso en todo. Uno llegaba ya con la tarea hecha. ¿Usted tiene la tarea? Mira, él no ha hecho la tarea todavía, él no puede jugar. Venga más tarde. Usted no iba a hora de almuerzo, porque a la hora de almuerzo se respetaba, la gente estaba almorzando. En la tarde te servían una merienda. Tú puedes estar seguro que a la casa que tú fueses de tus amiguitos te iban a servir una merienda. Y no es que uno iba para que se la sirvieran, es que a veces la gran mayoría a uno le daba pena que le estás comiendo en casa ajena. Pero la mamá te decía, tome, pero más pena te daba rechazar la comida, porque usted decía, no, usted era el gran valor que había en los hogares populares venezolanos. Usted no pida, usted espere que le den, y si le ofrecen, cómase lo que le ofrecen. Ahí te salía entonces la señora de la casa y hacía unas torticas de arroz, con arroz que sobraba, o te hacía unas torticas de plátano, o te hacía un dulcito de plátano, o te hacía un arroz con leche, o te hacía una chicha, o te hacía una limonada y te ponía unas galletitas. Cosas sencillas. Ahí hubo una compañerita de clase, tú sabes quién eres, Yemney.
que me dijo, oye, lo mejor que había en la vida era ir para tu casa, Daniel, porque tu mamá hacía unas pizzas maravillosas. Era así. Y eran los mismos valores. Tú tenías que hacer la tarea antes de jugar Nintendo. Tú tenías que, no podías jugar más de tanto. No, ya a las 6 de la tarde, mire, calabaza, todo el mundo para su casa. Vengan a cenar y váyanse para su casa. Todo eso. Ustedes van yo recuerdo, van a jugar pelota. Bueno, vaya a su casa a bañarse. Vinieron de jugar pelota, vaya a su casa a bañarse, vaya. Usted no iba todo sudado para la casa de nadie. Usted iba, le daban agua. No, tome agua y vaya para su casa a bañarse. Era así. Era el tema de que tú tenías que estudiar, era el tema de que tú tenías que respetar a la maestra tanto como respetabas a tu mamá. Era que tú tenías que comportarte bien en la escuela, que tenías que hacer la tarea, que tenías que llegar a la hora, que tenías que cuidar tus cuadernos, que tenías que... Es decir, había todo un tema de una forma de comportarse. Y yo he recordado mucho eso estos días, amigos, porque yo me pongo a pensar y digo, ¿qué necesario es? La gente no se imagina lo necesario que son en este momento los profesionales de la educación, los profesionales de la sociología, los profesionales de la psicología, de la antropología, que en este momento van a ser sumamente necesarios en Vargas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender cuál es la psicología, la sociología que existe ahorita en los hogares de Vargas, para poder rescatar los valores que dentro de la sociedad varguense existen, para lograr la construcción de un Estado Vargas desde sus cenizas y desde sus escombros. A mí no me gusta la palabra reconstrucción, porque la reconstrucción significaría que te tienes que traer los escombros de lo que había y empezar desde ahí. Y no hay que empezar de ahí, hay que empezar desde atrás. Hay que rescatar a todos los cadáveres, limpiar todos los escombros y sobre ese lienzo en blanco empezar de nuevo. Es lo que yo creo como varguense. Pero ¿cuáles son los valores que hay allí? ¿Cuáles son los valores que hay en esos hogares? ¿Y cuáles son los antivalores que hay que erradicar? Es importante. Hay que revisarlo. Hay que hacerlo. ¿Quién lo está haciendo? Habían, y creo que todavía los hay, ¿no? Hay un reservorio moral en la sociedad. Creo que uno de ellos, el más importante, está en los docentes. Porque los docentes tenían cuando tú tenías una maestra, como mi maestra Isabel Tenso, como mi maestra Tibisay, mi maestra Zenaida, mi maestra Levia, mi maestra Noreli, cuando tú tenías un salón de clase lleno de 30 muchachos, tú tenías 30 hogares dentro de esa aula. No había una persona mejor comprensiva de la realidad que había en los hogares que una maestra, que un maestro, que una profesora, que un profesor. ¿Por qué? Porque bastaba con revisar lo que iban a comer, lo que traían los niños de merienda para tú saber lo que estaba pasando en esa casa. Bastaba revisarle cómo venía el uniforme de los muchachos, cómo venían los zapatos para tú comprender lo que estaba pasando en esa casa. De alguna manera, las maestras, los docentes, los directores de escuela permitían, la escuela era un sitio donde tú podías observar qué estaba pasando en la sociedad. Lo que escuchaban, la forma en que hablaban los niños, la forma como tenían el cuaderno, el aseo personal, la salud, inclusive el maltrato. A mí nunca se me olvidó una vez, yo creo que fue en el colegio, que había un compañerito que era maltratado en su casa. Y yo recuerdo una profesora que se dio cuenta que el muchacho tenía unos morados. Y me acuerdo que la maestra, una profesora, se encargó y mandó a llamar a la mamá. Por cierto que ese muchachito, su papá trabaja con mi papá. Y había un problema ahí, pues. Había una situación allí que yo me acuerdo que yo le dije a mi papá, oye, papá, el hijo de tu compañero fulano, la profesora mandó a llamar a la mamá porque el muchacho estaba todo golpeado. Eso pasaba en las escuelas. Las maestras, los docentes saben cómo está la situación porque cuántas muchachas salieron preñadas. En mis tiempos,
Eso era en quinto año, en el último año de bachillerato. Y era el escándalo de la promoción. Oye, fulanita está preñada. No, ¿cómo va a ser? No. Ahorita ya ustedes me dirán. Pero ¿quién está recabando esos datos? Eso es importante. Porque los datos son importantes. Para eso es que existen los profesionales y los técnicos. Yo no puedo venirle aquí a hablar a ustedes de la construcción de viviendas a lo largo y ancho del estado Vargas sin conocer lo que dicen los expertos, porque yo no soy experto en construcción de viviendas. Yo lo que he sido es un gran espectador y un gran curioso de la materia desde que viví como varguense lo que ocurrió con el deslave, sin ser víctima ni sobreviviente, sino simplemente espectador, porque afortunadamente para mí y para mi familia estábamos en un sitio donde no se corrieron mayores riesgos, sino que se vieron las consecuencias de lo que ocurrió en toda la región. Pero yo a partir de ese momento me empecé a interesar y luego en el activismo político me involucré mucho más. Entonces, ¿cómo entender ahorita? Y hay un fenómeno que se está viviendo y lo estoy viviendo yo en mi familia, amigos. Yo no estoy hablando de aquí, de algo que a mí me contaron, ni de algo que yo vi en las redes sociales. Yo estoy hablando de mi vivencia como ciudadano nacido en el departamento Vargas, que vio nacer el municipio Vargas, el territorio federal Vargas y el estado Vargas. Ahorita se está viviendo una situación que me lo narraba un sobreviviente de esta desgracia, que quedó atrapado en un edificio, en el edificio donde vivía, junto a su esposa y su hijo, y me dice: no puedo explicarte absolutamente nada. Esto para mí fue simple y sencillamente un milagro. Si yo hubiese estado 3 centímetros más allá, yo no salgo. Se desplomó el edificio con ellos adentro y él recuerda absolutamente todo. Inclusive recuerda el momento en que quedaron en un sitio y recuerda el momento en que lo sacaron con muy pocas consecuencias físicas. En cuestión de segundos. Y me dice algo que también me dice gente, como mi familia, por ejemplo, que hay una sensación de vacío muy grande, una sensación de culpa muy grande en ciudadanos de la región de Vargas que ven la destrucción terrible. Y yo sé que también hay situaciones en Caracas y en otros estados que también las ha habido, estamos claros en eso, pero el nivel de devastación que hay en Vargas prácticamente el 80% del estado. Y hay gente que me comenta, me dice: mira, inclusive mi familia, y me lo comentaba este amigo, me dice: yo me siento culpable de haber quedado vivo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que una persona se sienta culpable. Me siento culpable no solamente porque estoy vivo, me dijo un familiar, porque oye, aquí no pasó nada. Nosotros estamos vivos, no perdimos la casa, no tuvimos mayor problema. Prácticamente a los 3 días pudimos regresar, el edificio está en condiciones. Oye, y tanta gente la pasó mal. Entonces, hay gente que tiene eso en su cabeza y se siente culpable. Hay gente que dice: bueno, mira, yo salvé mi casa y todo está en orden, es por alguna razón. Dios quiere que yo siga viviendo aquí. Amigos, esas son explicaciones que la gente le da a los fenómenos. No podemos ponernos por encima de lo que la gente puede sentir al respecto. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Amigos, porque cuando usted, desde la comodidad de sus redes sociales, desde la comodidad de su hogar, que Dios se lo guarde y se lo cuide y que jamás le ocurra algo, usted escribe o dice: no, ahí en Vargas no se puede construir más, eso hay que desalojarlo completo. Usted no sabe el nivel de angustia que usted le causa cuando se montan en esa matriz de opinión, en esa matriz creada en redes sociales para generar contenido. No, porque es que los científicos japoneses dijeron. ¿Usted habla japonés acaso? ¿Usted sabe cuál es la capital de Japón? Nómbreme 5 ciudades de Japón, por favor. Entonces, ¿cómo es eso? Que se puede construir en Japón, se puede construir en Chile, en México, en San Francisco, California, pero en Vargas hay que declararlo camposanto. Dígame un país sísmico del mundo que hayan declarado camposanto por la ocurrencia de un terremoto. Entonces vamos a llenar de más angustia a gente que está angustiada. Hay gente que todavía está buscando a sus familiares debajo de los escombros, ¿vale? Hay gente que conozco y que la conozco muy bien porque eran mis vecinos, algunos familiares. Yo conozco gente que está jubilada. Escucha esto que te voy a contar. Yo conozco gente que está jubilada, que estaba en la tranquilidad de su hogar jubilado, bueno, sí, tratando de llevarla con lo poco que ganan, con lo que les manda el hijo, lo que les manda el nieto, ocupado de regar sus matas, de cuidar gatos, de salir a hablar paja un ratico en la calle, que ante esta situación no quedaron damnificados. ¿Y qué están haciendo? Se han ido de voluntarios y llegan a Cáritas, llegan a la iglesia y dicen: ¿qué puedo hacer yo aquí? No, que hay que seleccionar ropa, yo lo hago.
O mira que hay que cocinar, yo cocino. Que hay que repartir la comida, yo la reparto. ¿Por qué? Porque la gente tiene la necesidad de sentirse útil en un momento como este. Y lo último que piensa una persona que salvó su casa y que su casa no le pasó nada en Vargas es decir, yo me voy de Vargas. Lo contrario, lo que dicen es en qué puedo ser útil yo para la gente que está en una mala condición. ¿A usted le parece lógico andarle diciendo a esa gente, no, eso va a ser un camposanto, olvídate de ese estado? Y usted lo dice de la comodidad de su casa. ¿Y qué va a hacer esa gente? Entonces, ¿usted se va a llevar a un varguense para su casa a vivir? No, ¿verdad? Se trata de la responsabilidad, amigo. Hay que ser responsable con esto. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sabes? Porque descubrí a dos grandes irresponsables. Pero la cosa de ser responsable con nosotros mismos está también en tener la representación requerida cuando estamos manejando los temas migratorios. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia migratoria en España. Déjate asesorar y representar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con toda la de la ley. Hablando de asesorías en materia de tributos, en materia de impuestos, en materia de taxes. En los Estados Unidos la gente es Easy Tax to Go, pero ellos son mucho más que impuestos, mucho más que taxes. Porque si tú quieres, por ejemplo, formar una empresa, un emprendimiento, regularizar tu situación en materia comercial o empresarial, antes de registrar la empresa, que lo puedes hacer desde la tranquilidad de tu computadora, yo te recomiendo que hables primero con ellos para que no te equivoques a la hora de seleccionar la figura jurídica que vas a utilizar, porque después en materia de impuestos vienen una sorpresa chimbísima. Háblalo con la gente de Easy Tax to Go. Easy Tax to Go con su analista Estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Ir a Escocia puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cuando tú quieras, porque al fin y al cabo planificar unas buenas vacaciones nunca está de más. De repente usted no puede ir este año, pero puede ir el año que viene. Bueno, puede irlo planificando con toda la tranquilidad. La gente de Hablemos de Escocia en Castellano lo ayuda a planificar esas vacaciones maravillosas. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Recuerda que Ricardo Pérez es uno de esos médicos que en este momento está sumamente rankeado en materia de cirugía estética en la Florida, porque tiene una particularidad. Allí en el Doral Miami, con su equipo de cirujanos plásticos, se está convirtiendo en referencia de la cirugía estética responsable, porque no es ese cirujano estético donde llega una persona y dice, mira, yo quiero que me pongas aquí, me quites acá y me pongas para acá. Lo de acá me lo pones para acá y lo de allá me lo pones para acá. Sino que te da el análisis y te dice, mira, para tu cuerpo lo requerido es esto. Eso es lo que uno necesita de un cirujano estético. Y ese cirujano estético es Ricardo Pérez, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Yo además creo que todo aquel que se sienta inseguro lo que tiene que buscar para superar su inseguridad, su ansiedad, es seguridad. La seguridad que te da el estar, valga la redundancia, asegurado. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Recuerda que tu asesor Gustavo está allí para ti, para buscar las soluciones y sentir que esa ansiedad que tienes al sentirse desprotegido la puedes solventar con la asesoría correcta. Tu asesor Gustavo para que te asegures bien, y Eduardo Villegas, por supuesto, con el mensaje, con el trabajo de la comunicación efectiva, nos está permitiendo conocer muchísimo más de lo que significa quedarse en silencio y escuchar al que padece y decirle las palabras adecuadas sin caer en errores a la hora de decir lo que no se debe decir, cuando a alguien debe acompañársele en su dolor. Esto es la comunicación efectiva, amigos. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. La maravilla de comunicarte de forma efectiva. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Yo vi el intento, porque es aquí donde tú te das cuenta de la ruindad que habita en el corazón de cierta gente. El actual jefe de propaganda, el Goebbels de Del Cínica, que es un tipo llamado Pérez Pirela, que tenía un programita llamado Cayendo y Corriendo, y que además de eso regenta un aparato de comunicación, un aparato de propaganda al servicio que contrata mercenarios de la comunicación y sicarios mediáticos para ponerlos al servicio de la agenda de Del Cínica. Este bicho Pérez Pirela, no se nos va a olvidar tu nombre jamás, ¿oíste? Pérez Pirela, no te creas tú que esto termina y tú te devuelves para Francia a vivir muy tranquilo. No, amigo. Usted no va a tener paz donde quiera que se vaya. Sépalo de una vez, yo. Y si es una amenaza, agárrela ahí.
El señor Pérez Pirela tiene a un engendro que se hace llamar el muchacho del pelo azul, porque se pintó el pelo de azul. Ya creo que se le acabó el tinte o está preparándose como Michelo para escapar en cualquier momento. Sí. Tú también, ¿oíste? También hay un poste reservado para ti. Pero este pana, esta lacra, esta basura, se le ordenó, el jefe de propaganda de Delcínica le ordenó salir a defender la Misión Vivienda. Una vaina que nadie defiende en este momento. Para decirle a la gente que los edificios de la Misión Vivienda de Playa Grande no se cayeron porque estaban mal construidos. Se cayeron por culpa de los que vivían ahí. Imagínate tú, así como lo oyes. Mucha gente dice, es que esos apartamentos que dio el Estado están mal construidos. Pero ¿y si te dijera que el problema no fue la ingeniería, sino que ignoramos por completo el manual de usuario? Sí, aunque no lo creas, los edificios vienen con instrucciones. Hace poco estuve en el urbanismo Hugo Chávez. Conversando con la gente de la zona, me topé con alguien que vivió la historia desde adentro. Un obrero que trabajó en la construcción de esos mismos bloques. Y me aclaró una realidad bastante incómoda. Resulta que estos apartamentos se entregaron con un manual de convivencia y seguridad estructural, una guía clarita de lo que se podía y lo que no se podía hacer dentro de las viviendas. Pero a veces el yo resuelvo le gana a la prudencia. El manual tenía 3 advertencias que muchos decidieron ignorar. Primero, el tanque de agua va afuera. El agua pesa muchísimo. Un tanque de 1000 litros es literalmente 1 tonelada extra. El manual prohibía meterlos dentro de los apartamentos. La norma era colocarlos afuera y conectar tuberías, pero la gente prefirió meter tanques gigantes en los lavaderos o los baños. Segundo, nada de pisos pesados. Estaba prohibido vaciar sobre pisos de cemento, mármol o porcelanatos de gran espesor. Y tercero, 0 cocinas de mampostería pesada. Las estructuras simplemente no estaban diseñadas para soportar ese peso muerto en cada piso. ¿Por qué tantas reglas? No era por capricho. Estos edificios se diseñaron para ser livianos, térmicos y sobre todo antisísmicos. ¿Qué significa esto? Que ante un terremoto fuerte, la estructura es flexible. Las paredes se pueden caer, sí, pero el edificio no colapsa sobre ti. Está hecho para salvar vidas, pero al meterle toneladas de porcelanato, cocinas de concreto y tanques de agua en cada piso, alteramos por completo el peso calculado. El resultado, edificios que empezaron a ceder y a hundirse por sobrecarga. Al final, es muy fácil culpar a la obra, pero la seguridad estructural es un compromiso de todos. Vale la pena poner en riesgo tu vida por un piso de porcelanato o un tanque mal ubicado. La arquitectura nos da el espacio, pero la cultura ciudadana es la que sostiene las paredes. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. ¿Yo qué opino? Yo opino que tú eres un maldito hijo de puta que ojalá se te cruce una cabulla en cualquier momento y un poste sucedáneamente. Maldito hijo de puta 1000 veces. Tú seguramente no tienes ningún familiar allí, ¿verdad? Aparte de eso, estás mintiendo, maldita lacra. Te voy a decir por qué. Porque una cosa con tus videitos ahí editados con inteligencia artificial y toda esa mierda, qué fácil hubiese sido ir a buscar a ese obrero que tú dices que vivió la situación desde adentro, construyendo los edificios, porque tú fuiste a ese sitio. ¿Por qué no grabaste ahí con él? ¿Por qué no le pusiste el micrófono a él y que él te dijera eso que tú dices que te dijo? Porque es mentira. Porque es mentira. Número 1. Número 2. Aquí es donde vuelvo con el tema de las características que hay en la zona. Aquí estamos hablando de un pendejo que no sabe absolutamente nada del tema y que lo mandaron a repetir una vaina para defender y para concentrar sobre él el odio que se va a desatar luego de decir semejante barbaridad. Porque necesitan que lo diga él, porque como él es un sicario, necesitan que lo diga él. Eso no lo puede decir Jorge, eso no lo puede decir Callando y Corriendo, eso no lo puede decir Delcínica. Mandan a un sicario, porque bueno, los sicarios, el destino de los sicarios ustedes saben cuál es. El sicario no llega viejo. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, ¿cómo vas a criticar tú que la gente tenga tanque, mijo, si en Vargas no hay agua? La crisis endémica de falta de suministro de agua en Vargas requiere que si tú haces un edificio de 4 pisos, ¿cómo vas a hacer un edificio de 4 pisos sin posibilidad de tener un tanque cilíndrico arriba? No, que hay que ponerlo abajo y poner tubería así. Hay que ponerle tubería y hay que ponerle una bomba para que te sube el agua, una bomba hidráulica. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de gente, muchos de los cuales en esos edificios venían de estar damnificados y no tenían los recursos suficientes para tener todo lo que tú estás diciendo que tenían que tener. Entonces, tú le dices a la gente que van a vivir en una estructura arrechísima antisísmica y que le diste un manual de usuario y resulta ser que vivir en un
edificio de la Misión Vivienda iba a ser más caro que vivir en un edificio del Country Club. ¿Por qué? No, porque no puedes tener tanque de agua, porque tienes que tener el tanque afuera, porque no puedes tener cocina así. O sea, no podías tener cocina, no podías tener lavadora, no podías tener una cama king size, no, y además de eso, si ibas a tirar, no podías tener sexo violento, no podías hacerlo con mucha fuerza porque podías tumbar el edificio. Estamos hablando de un redomado hijo de puta. Este bicho está sirviéndole. Por eso es que te das cuenta que los bichos son unos asesinos. Ellos son unos asesinos, ellos están justificando su crimen. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde vemos lo duro que les dio en el alma, en el centro mismo del corazón, que saliera la señora Damelis Díaz a reclamar que a su hija la dejaron morir tapiada durante 4 días debajo de uno de estos edificios de Playa Grande. ¿Ha ido este maldito hijo de puta a recoger escombros ahí en Vargas? No, él está grabando sus videitos al servicio del maldito de Pérez Pirela. Y entonces es aquí donde yo vuelvo al tema de la responsabilidad. Te leo en los comentarios. Es decir, esto se trata de un maldito sirviendo de replicador de una mentira para lavarle la cara al maldito régimen. Me pregunto yo, ¿tú vives ahí? ¿Tú vives en un edificio de Misión Vivienda? ¿Tú te atreverías a vivir en un edificio como ese? Diciendo que no, yo voy a respetar el manual de usuario. Bueno, claro, como tú no te bañas, maldito, a ti no te preocupa tener un tanque de agua en tu casa. Amigo, esto es de verdad, el nivel de infamia es terrible. Pero uno del chavismo puede esperar cualquier cosa. Uno del chavismo puede esperar especímenes como este. Uno del chavismo puede esperar barbaridades como esta. Pero ¿qué ocurre? Un día de esto, porque entonces así son las cosas, ¿no? Por eso es que yo le digo a la gente que trate, a la gente que me sigue en mis redes sociales, yo le pido, mire, no me manden video, porque de verdad yo no puedo estar cogiendo tanta rechera. Me mandan el video de una niña, ya lo vamos a ver, a cuya familia yo la conozco bien. De hecho, yo la seguía, o sea, la seguía en sus redes sociales, porque en algún momento puso algún contenido que me pareció interesante sobre el tema del conservacionismo y todo aquello. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay nada más inútil en momentos de crisis que un activista. Y si es un activista ambiental, mucho más. Esta niña, cuya familia es una de las familias más conocidas de Caracas, que es la familia Bruber Carías, es la hija de Charles Bruber Carías, quien fuera ministro de Juventud del gobierno de Luis Herrera Campins y conocido como el Indiana Jones venezolano, porque él se la pasaba metido en cuanta selva había y fue explorador y todo aquello. Inclusive tengo entendido que exploró tanto que consiguió tener una mina de oro, no sé si es verdad. Su tío, Alan Bruber Carías, se hizo súper famoso por ser un jurista destacado, uno de los más destacados juristas del país, tan destacado que fue capaz de redactar a cambio de $40,000. Dicen quienes le pagaron a él, dice que le pagaron $40,000 por redactar el decreto de Carmona. Él lo ha negado. Bueno, vamos a creer que es mentira. Pero en todo caso, la fama de que él fue el que redactó el decreto de Carmona, con el cual se garantizó el fracaso de la salida de Hugo Chávez en el año 2002, todavía sigue sobre la cabeza de Alan Bruber Carías, alias Randy. Por cierto, Alan Bruber Carías fue uno de los más firmes enemigos de la creación del Estado Vargas, porque era el asesor de Caldera en la materia. Y fue el que se inventó un recurso de interpretación que se introdujo ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que el municipio de Vargas fuera elevado a Estado, obligándonos a crear la figura del territorio federal para guardar las formas jurídicas, porque así son. Entonces ellos son enemigos de Vargas desde siempre. Entonces sale esta niña que se llama Karen Bruber Carías, que su cuenta en Instagram es Karen Explora, a darnos clases desde su comodidad de niña activista que jamás en su vida ha subido un cerro donde vive gente, porque lo de ella es subir el Sarisariñame y subir Tepuyes y vaina, y no sabe cómo vive la gente, ni sabe la sociología de la zona, ni la topografía de la zona, ni comprende el asunto, sino que simple y llanamente aquí de lo que se trata es de, como el otro carajete que acabamos de ver, repetir una vaina de la cual ella no tiene ni idea. Pero desde la irresponsabilidad que le da el ser una simple creadora de contenido que quiere llamar la atención, porque cuando era niña parece que no le pararon suficiente bola en su casa, se lanza nada más y nada menos que esta. No debemos reconstruir La Guaira, y comparte este video porque vamos a hablar cosas muy importantes que necesitamos prestarle atención. Es decir, no se puede reconstruir Vargas. Fíjate que ella ya te da la sentencia.
Según ella, no se puede reconstruir en Vargas. ¿Es arquitecto? ¿Es geóloga? ¿Es geógrafa? ¿Es ingeniero civil? No. ¿Qué es ella? Ella es la versión premenopáusica de la Greta. De la Greta Thunberg. Eso es lo que es ella. Pero bueno, que se mate solita. Atención. Y es que después de una tragedia como la que hemos vivido, el deseo natural de todos es volver a construir, de levantar las paredes y recuperar lo que perdimos exactamente donde estaba. Pero como ciudadanos responsables tenemos que hablar sobre algo que hemos ignorado, y es la ciencia de nuestros suelos. Cuando miramos los estudios realizados por especialistas en geología y agencias internacionales de Japón, por ejemplo, la conclusión es contundente, incómoda, pero necesaria. Gran parte de las zonas afectadas en La Guaira no son aptas para construir viviendas. Y es que el suelo sobre el que estamos parados no es roca firme. En muchos sectores estamos sobre lo que los geólogos llaman abanicos aluviales. Estos terrenos son como una mezcla de arena, piedras sueltas y sedimentos que la montaña ha ido depositando durante siglos. Durante un sismo potente, estos suelos sufren un fenómeno llamado licuación o licuefacción. Es como si el suelo, al ser sacudido, se comportara como un líquido y perdiera su solidez. Ninguna estructura, por más acero o concreto que le pongamos, si lo hacemos bien inclusive, puede sostenerse sobre algo que en el momento de mayor necesidad es inestable. Lo más triste de todo esto es que se pudo haber evitado, porque la historia y los informes técnicos ya nos habían advertido sobre el crecimiento descontrolado de torres y construcciones sobre estos sedimentos sueltos y era una receta para el desastre. Yo creo que honestamente ningún negocio vale el precio que estamos pagando todos los venezolanos. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora? La primera acción de una comunidad resiliente es identificar las zonas de exclusión total. No podemos volver a cometer el error una vez más de edificar sobre zonas donde la tierra nos dice que no deberíamos construir. Se trata de garantizar que en el futuro nuestros hijos y nietos no vivan bajo la amenaza de un colapso. La reconstrucción real, la que aplica en el protocolo internacional de construir mejor, tiene 3 pilares para nosotros. Primero, aceptar en nuestro corazón, aceptarlo de una vez, el mapa de riesgo, identificar cuáles son los sectores que sí son habitables y cuáles deben ser declarados espacios de protección, que no se debe edificar ahí. No podemos poner más vidas en riesgo, por favor. Segundo, planificar la reubicación. La verdadera ayuda no es dar materiales para reconstruir sobre un terreno que se va a volver a mover o va a volver a suceder algo como los deslaves, como los terremotos. No es la primera vez, muchachos. Tenemos que cambiar el plan de acción. No es volver a hacer lo mismo. La verdadera ayuda es exigir y participar en la planificación de nuevos urbanismos en terrenos continentales con suelo firme y estabilidad comprobada. Y tercero, convertir el riesgo en oportunidad. Esas franjas que hoy sabemos que no son aptas para vivir, no tienen que quedarse vacías. Pueden convertirse en parques de mitigación, en zonas de vegetación protectora que ayuden a absorber el impacto de las lluvias o en espacios públicos que nos den calidad de vida, pero donde nunca más se levanten torres residenciales de alta densidad. Porque reconstruir no es cometer los mismos errores que hemos cometido en el pasado que nos han llevado a la tragedia que estamos enfrentando hoy en día. Reconstruir es usar la ciencia, respetar la geografía y tomar decisiones que hoy van a salvar vidas en el futuro. Porque la seguridad de nuestras familias y de nuestro futuro vale más que cualquier negocio. Así que vamos a organizarnos para construir sobre bases firmes. Comparte este video. No, ya lo compartí para cagarme en tu alma. Tú no puedes hablar de responsabilidad, Karen, porque tú no eres responsable. Para empezar, es que tú tienes un apellido que carga la irresponsabilidad sobre sus hombros. En tu familia cuando nacen, ya nacen siendo irresponsables. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú pudiste haber dado toda esa explicación buscándote el criterio de especialistas a los cuales le pudiste preguntar qué se debería hacer al respecto. En vez de poner en la portada de tu maldito video, no se puede reconstruir La Guaira. Tú dices, no, porque la gente va a pasar angustia. Y a ti te parece que él comparte este video para que gente que está todavía viviendo en Vargas, que gente que está todavía buscando a sus muertos en Vargas, gente a la cual tú por supuesto no has ayudado, pero gente que está todavía viviendo en Vargas en zonas que no se cayeron a pesar de ser edificios bastante altos, porque están bien construidos y construidos en zonas seriamente estudiadas. ¿A ti te parece lógico salir a sacar este chorro de baba que tú sacaste aquí porque tú eres sabrosa y eres chévere? ¿Tú eres arquitecto? ¿Tú eres ingeniero? ¿Tú eres geóloga? ¿Tú eres topógrafa?
O eres una estúpida nada más haciendo videos. Eso es lo que eres, una estúpida haciendo videos. ¿Qué necesidad de salir de esto? Reconstruir. Usar la palabra reconstruir es de marginales como tú, porque tú eres una marginal del country, pero marginal al fin. ¿Por qué? Porque hablar de reconstrucción en un sitio que está en un 70-80% en escombros es ridículo. Tú no puedes reconstruir una casa que está en escombros. No se trata de agarrar dos bultos de cemento y unos bloques y una plancha. No, amigo. Aquí estamos hablando de que hay que sacar hasta el último cadáver que está bajo los escombros para cerrar este ciclo. Y luego de eso empezar a evaluar qué vamos a hacer con el tema de esos escombros. Y tener Vargas como lienzo en blanco. Verificar lo que dicen los expertos sobre los conos de deyección, la zona donde se puede construir, la zona donde no. Y además de eso, establecer el modelo, el plan maestro de construcción que debe privar en toda la región. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una zona de vaguadas, de deslaves y además de eso sísmica. Eso se puede hacer, pero eso no se hace con videitos irresponsables como el que hizo esta niña para decirle a la gente no se puede reconstruir La Guaira. ¿Y quién eres tú? ¿Tú eres la dueña de La Guaira acaso? Porque tú tenías un apartamento en La Guaira y con eso ya eres dueña de La Guaira. ¿Qué necesidad había de salir con esta? Estas son las cosas que de alguna manera yo quería reclamar el día de hoy, amigo. Porque estamos hablando de una irresponsable que quiere llenar con titulares el feed de sus redes sociales para ver si alguien la ve. Porque, bueno, esa herida de infancia hay que trabajar a las niñas, ¿viste? Eso, ya cuando uno llega a cierta edad, tienen que hablar con el psicólogo para ir cerrando esas heridas, ¿viste? Me parece que es una irresponsabilidad de parte de esta señora salir con ese titular, no se debe reconstruir Vargas, y después dar esas explicaciones peregrinas que te buscaste en ChatGPT para hacerte un guión y salir frente a la cámara desde la comodidad de tu hogar a decirle a la gente lo que tienen que hacer. Por cierto que a tu papá se le quemó la casa. Dijeron ustedes que había tenido un incendio en su casa y hiciste una colecta para reparar la casa, la reparaste. Nunca diste cuenta de eso. Bueno, es que son ustedes. Son ustedes en su mejor esplendor, en su mejor momento. Yo debería hacer un video que diga no debemos reconstruir la casa de Charles Bruguería. Sinceramente, ¿vale? Y entonces usted dirá, bueno, Daniel, pero es que su familia, sí, esta señora se acaba de meter con mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia vive en Vargas. Mi familia vive en una zona que no fue afectada. Y ella está diciendo que no hay que reconstruir el estado donde yo nací y donde vive mi familia. Es decir, dejen eso así. Que fue más o menos lo mismo que hicieron en el año 99. Donde salían personajitos como este. Yo he visto por ahí, por ejemplo, al lambucio de Carlos Genatios, que es un chavista originario, diciendo que si se hubiese ejecutado el plan que él diseñó, esto no hubiese ocurrido porque ellos en el 99 pensaron tal y más cual. La realidad es que el plan de Carlos Genatios no lo entendía ni Carlos Genatios. Y además de eso, tenía un pequeño problema, que es el mismo problema que tienen los cifrinos prepotentes como esta niña, que creen que van a arreglar el mundo desde su teléfono, que pretenden que pueden hacer un plan, que pueden hacer un país sin contar con la gente. Usted no puede hacer ninguna construcción, reconstrucción o lo que a usted le dé la perra gana de llamar en el estado Vargas sin contar con los varguenses. Porque va a pasar lo mismo que pasó con Carlos Genatio, que el bicho vendió un plan de las 7 maravillas y ningún varguense fue involucrado en él, ningún varguense quiso ese plan, nadie quiso defender ese plan y cuando no se aplicó no hubo dolientes. ¿Qué necesitamos en Vargas? Necesitamos a menos estúpidas como esta grabando videos dándosela de sabelo todo, cuando ni siquiera sabemos qué título tiene. ¿Qué es ella? O sea, ella es geóloga, es geógrafa, es algo o es estúpida nada más. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos en efecto, en primer lugar, dejar perfecta y meridianamente claro que mientras no se saque hasta el último cadáver debajo de los escombros, aquí no va a haber plan de nada. Aquí el plan tiene que ser rescatar hasta el último cadáver porque nosotros tenemos que cerrar ese ciclo. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, es necesario convocar a un comité de expertos independientes, nacionales e internacionales, y evaluar por completo lo que se puede y lo que no se puede hacer en la región, con un plan maestro, un plan urbano de urbanismo que nos permita comprender lo que va a hacer la región de aquí en adelante. Número 3, con respecto a las autoridades únicas. La autoridad única que debería encargarse de esto es el gobierno regional de Vargas, no el actual, sino un gobierno que se escoja en consecuencia para esto. Que debería haber una gran comisión que se encargue de todo esto, sí, porque aquí no se trata de que, no, Vargas para los vargueses, no, Vargas
para desde Vargas, con los varguenses, poner Vargas a disposición de Venezuela, porque Vargas puede ser el motor desde donde arranque una nueva economía, porque desde allí podemos activar una economía independiente de la renta petrolera, si hacemos las cosas bien. Hay un detalle, por ejemplo, una cosa muy importante, que es el abastecimiento de Caracas, que es algo que ha sido siempre una gran... ha sido una de las grandes inquietudes de los gobiernos y de quienes son poder en Venezuela, creo que desde tiempos de la Capitanía General de Venezuela, que es el abastecimiento y la protección de Caracas. Marco Pérez Jiménez, a mí nadie me va a acusar de Pérez Jiménez a esta altura, ¿verdad? Creo que no. Marco Pérez Jiménez, cuando desarrollaron el tema del teleférico del Ávila, que llegaba hasta Macuto, hasta el barrio del Teleférico, donde tengo familia todavía. Yo recuerdo que escucharle al imbécil de García Carneiro decir que es que eso no se podía restablecer porque eso era demasiado caro y eso no iba a ser rentable. Y resulta ser que el teleférico que une Macuto con Caracas no estaba diseñado para ser rentable. El teleférico que une Macuto con Caracas fue creado, según explicó Tomás Sanabria, uno de los arquitectos que participó en el proyecto Humboldt, que ese hotel Humboldt allá arriba no era un capricho, sino que estaba hecho con sentido estratégico desde el punto de vista militar, porque recuerden que Pérez Jiménez es de la generación de jóvenes militares que tenían fresco el recuerdo de la invasión de 1902, donde las potencias europeas bloquearon los puertos de La Guaira para cobrar compulsivamente deudas que había contraído Venezuela. Y desde ese momento había en la cabeza de los caraqueños y del poder militar cómo defendemos nosotros a Caracas y cómo nos defendemos si nuestros puertos son ocupados en algún momento. Para eso se creó entonces el teleférico que unía a Caracas con Macuto, porque ese teleférico iba a permitir transportar 200 soldados por hora y el Hotel Humboldt se convertía de facto en el centro de comando de cualquier operación que constituyera o que requiriese la defensa del puerto de La Guaira, pero de la misma manera para atender una emergencia. Si usted tiene que evacuar gente de Vargas a Caracas, ¿cómo lo hace? Lo hace tranquilamente por el teleférico, tiene el centro de comando en el Humboldt y por ahí va. Si necesitaba bajar gente a Vargas desde el este, ¿cómo lo hacía? Lo hacía a través del teleférico. Llevaba a todos los rescatistas al hospital, al Hotel Humboldt, y desde ahí empezaba a activar un operativo de rescate. ¿Qué pasó con la autopista que se iba a hacer, que unía la Cota 1000? La Cota 1000, el proyecto original de Pérez Jiménez era unir por la Cota 1000 Caracas por Vargas, desde Altamira por el frente varguense de Caraballeda. Usted no puede separar el estado Vargas de Caracas porque estamos unidos por la montaña. Los caraqueños no pueden pensar en Caracas sin Vargas y los varguenses no podemos pensar en Vargas sin Caracas. Somos una unidad territorial que desde el punto de vista económico debería ser una fortaleza más que una debilidad. Siendo así las cosas, es eso en lo que se debe pensar, es eso en lo que se debe trabajar. Que así como Venezuela se movilizó para rescatar a Vargas, Vargas se movilice para construir el motor económico que ayude a Venezuela a salir de su postración dependiente permanentemente del petróleo. El abastecimiento de Caracas, por ejemplo, tienes 2 polos agropecuarios importantísimos en Vargas, pegados además de Caracas. La Suiza del Litoral, la parroquia territorialmente más grande del estado, Carayaca, amigos, con suelos de calidad suficiente para abastecer con productos agropecuarios directamente a 10 minutos de Caracas. Y Galipán, otra colonia agropecuaria. Ni hablar de la producción de la producción pesquera, ni hablar de todo lo que se podría hacer inclusive en la parroquia Caruao a este respecto. Esos son los temas de los cuales hay que hablar. Esos son los temas que hay que poner sobre la mesa. Hay que pensar no en el próximo negocio ni en la próxima elección, hay que pensar en la próxima generación. Y para eso necesitamos gente que se quite de encima las bridas y las estupideces de estar creando videos para generar vistas, pero son incapaces de crear, de promover un pensamiento, no para generar vistas, sino para generar soluciones. Soluciones que necesitamos todos los venezolanos,
Porque usted cree que un venezolano que está en este momento en Cojedes, en Portuguesa, en Guárico, no está pensando en la desgracia de Vargas, viéndose en ese espejo diciendo, Dios mío, y si aquí en algún momento hay una desgracia, ¿qué va a ser de nosotros? Nos va a pasar como le va a pasar, como le pasó a la gente de Vargas. Es un sentimiento nacional. Es un sentimiento nacional. Que cuando lo ve la gente que está en el estado Sucre, que llevan no sé cuántos meses sin agua, piensan en lo mismo y dicen, o sea, que esta gente le dieron una casa y no podían tener un tanque de agua. ¿Y cómo haría yo entonces? Tenemos que empezar a pensar en las soluciones. Amigo, el estado Vargas, el litoral central, el varguense de mi generación, es hijo y nieto de migrantes de todo el país. En el estado Vargas se asentaron poblaciones provenientes de Oriente. Por eso es que había zonas que eran exclusivamente Punta de Mulatos, algunos barrios de Maiquetía, donde vivían carupaneros, en otros donde vivían margariteños. Me lo van a decir a mí que mi bisabuela era margariteña y mi abuela era de Río Caribe. Es decir, uno conoce cómo es la conformación de la población del litoral central. Esa conformación, ¿qué dio como resultado? Gente que se fue para Vargas, porque vivir en Vargas era vivir casi en Caracas, con trabajo en el puerto, luego en el aeropuerto y con condiciones de vida que además de eso se asemejaban a las que tenía cualquier pueblo de la costa venezolana en el oriente. Gente que se vino de distintas partes de Venezuela y del mundo y asumió Vargas como el sitio donde se quedaba. Usted sabe la población libanesa, la población siria y la población portuguesa e italiana que hay en el estado Vargas. Familias históricas. Me conmovió mucho cuando vi la cantidad de nombres, tanto nombre que yo veía y tanto nombre que veía y veía, oye, mira, aquí está la familia Sardiñas, mira, aquí está la familia Gubella, mira, aquí está la familia... Y uno se preocupa porque uno sabe que esa es la gente que estuvo ahí, porque quizás no conozco al muchacho, pero conozco al que era su papá, o a su abuela, o su abuela era amiga de mi abuela. Esas son las cosas de las cuales hay que hablar con respecto a Vargas. Y no prestarle atención a estas basuras que pretenden decirle a los varguenses lo que tenemos que hacer luego de que los varguenses hemos vivido lo que hemos vivido. Y aquí es donde es necesario hacerle un llamado al pueblo varguense. Aquí al pueblo no quiero usar la palabra pueblo, al ciudadano varguense, a la sociedad varguense. Tenemos que volver a vernos como una sociedad capaz de proponer soluciones para Vargas proyectando hacia Venezuela, no de Vargas proyectando hacia adentro. ¿Cómo es posible que aquí el gran proyecto que decidió determinada generación de politiqueros para la región era construir un estadio para los tiburones de La Guaira? Yo quiero que me digan qué valor agregado a la economía nacional generó eso. Un estadio que ya por cierto quedó jodido, ¿no? Porque lo hicieron sobre el terreno que... Yo no sé, en cualquier momento ese estadio aparece flotando en Trinidad, ¿viste? Nosotros tenemos que empezar a pensar el reclamo por el nombre del Estado, por ejemplo, y el reclamo por la autonomía de la región y el control que debe tener el Estado Vargas de su puerto y de su aeropuerto. De proyectos de desarrollo agropecuario para Carayaca. De proyectos de desarrollo agropecuario. Nos dejamos quitar inclusive el control administrativo de Los Roques. Los Roques forma parte administrativamente y electoralmente de la parroquia Carlos Zulé. Nos dejamos quitar inclusive las restricciones que había en el Cerro Ávila alrededor de Galipán. Y allí se metieron este poco de bandidos. Ahí tiene Jorge Rodríguez violando las normas. Se metió y se construyó una casa y pasé sinvergüenza y pasé brujería. Ahí en el medio del Ávila, donde también tiene una casa de Ernesto Villegas y otros sinvergüenzas más que se metieron allá a vivir. Pasé sinvergüenzura y para que nadie los vea ahí en sus balés rosados y en sus trencitos y en sus sinvergüenzuras que hacen ahí, metiéndose droga y todas las barbaridades que hacen. Eso todo el que vive en Galipán lo sabe. La sociedad de Galipán tiene que también reflexionar con respecto a esto, porque antes ustedes eran sumamente celosos con lo que se hacía en Galipán y cuando llegó el chavismo se bajaron los pantalones a cambio de 3 mendrugos y por eso que esa gente se metió ahí. Y en Los Roques pasa lo mismo y ustedes lo saben. Que ese poco de enchufados que se agarraron allí en Los Roques. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Por eso es que vuelvo y repito. La sociedad varguense debe ponerse de nuevo en sintonía con los requerimientos de una región para dejar de depender de afuera, pero también, en vez de depender de afuera, permitir que el Estado Vargas sea el motor de una nueva economía para toda el área metropolitana y para toda Venezuela.
Si así lo hiciera, Dios y la patria nos ayudará. Y si no, amigos, nos lo demandará. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,